espacio publicitario. La radio de los guayaquileños y 99. ¡Viva Guayaquil! Everybody was kung fu fighting. ¡Qué belleza! Charlie Silva, buenos días. Everybody likes Kung Fu Fighting. A todo el mundo le gusta una pelea de Kung Fu. Muy buenos días, un poco difónico. Les mando un abrazo. Les habla Eduardo Mendoza Paladines. Agradecerle a Ramiro Cepeda. No me he ido al concierto. Todo el mundo me vacila que me he ido al concierto de Yankees. No me he ido. Estaba aquí con Luisa Delgadillo y Mauricio Casa y con Eduardo trabajando. Estuvimos hasta más de las 7:30 de la noche. Qué belleza ese concierto. La gente ha bailado, ha estado feliz. Oiga, yo la verdad que parecía procesión. Qué manera de la gente caminar. El tipo es un ídolo, hay que reconocerlo. Y peor cuando se dice que es un... ¿cómo es? Que es una despedida. Así que... Pero voy. Buenos días a todos, gracias Ramiro. Pero yo no creo en esa despedida. Rafael se tiene despidiendo como 20 años. Paloma San Basilio. Y hacen billete cada despedida. Cada despedida. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Decía Rafael, pues he decidido volver a cantar, pues es que es una pasión. Esta vez que viene sí es mi despedida. Y como 4 veces se despidió. Oiga, pero sí lo que hay que recoger de ese concierto... Mi memoria no recoge un concierto de tanta concurrencia. Sí. ¿Qué será? ¿En los últimos 30 años? Yo me recuerdo quizás alguno de los iracundos o alguno de 30 años de Camilo VI, facilito, de ese nivel. Los ilegales y los hombres en la época que la radio hacía el rock latino. Esos 4. Pero de este nivel, a ver, pero lo que pasa es que 32.000, Jaime hizo los cálculos ayer. 32.000 y la gente iba, pero qué bestia, ¿no? Sí. Totalmente bien organizado también, porque la logística de ingreso muy bien previno la Comisión de Tránsito, el flujo vehicular. Hizo buen trabajo. Hay un buen trabajo. La ATM hizo muy buen trabajo. Mira, cuando hay que decir las cosas buenas hay que decirlas, y cuando hay que darles palo se le da palo. Pero aquí no somos sectarios ni nada por el estilo. En buena hora, no creo, Charlie, usted dígame, yo no he visto reporte de incidentes, no, toda la gente tranquila. No, pues ya hubiera dado un escándalo. Pues. Claro, mi hija Fernanda estuvo ahí, María Inés también, o sea, la gente las ha bailado todas. Yo le decía a abogado Mendoza que yo me enteré de este ser el día de la graduación de mi hija Gabriela. ¿Te contó? Sí, eso te estoy hablando hace 20 años, pues me gusta la gasolina. Yo dije, miércoles, ¿qué significa esto que me gusta la gasolina? La letra es súper profunda, ¿no? Sí. Pero en todo caso, Eduardo, esa es la música y hay que respetar y en cada todos los cosa. Tiempos, todas las generaciones tienen su música y hay que representarle. Fue el rock and roll, después vino el rock, después vino el disco, después vino el funk, después vino el punk. Después vinieron los ritmos latinos, que son los que propendieron. Después del rock latino vino esta música, vino la Fania, la salsa, y de ahí vinieron todas las otras corrientes musicales. Pero usted se imagina llevándole un sereno a su novia diciéndole me gusta la gasolina. Sí, bueno. Pues la gasolina es para aprender a la suegra. Pues, oye, hablando de eso, es el mes de cumpleaños de su suegra. Sí, el 31 de octubre, Día de las Brujas, efectivamente, y de algunas más. Sí, vamos festejándola de una vez. Hay gente que hace causa común, doctor Cepeda. La señora Dosman, encantado es mi querida amiga, su suegra. Yo lo sé. Personaje. Sobre 20. Oiga, ¿qué hace esta cosa aquí adentro de la cabina? Apoyando a Eriquita, porque Eriquita todavía no le coge el golpe. No, y que entonces, ni le coja el golpe. Entonces, eso digo. A las cámaras. Así porque este es confianzudo. Pero digo una cosa, Eriquita tiene mucha voluntad, ella sabe edición y es reportera, realmente es una muchacha trabajadora. Eso es bueno, que tiene voluntad. Aquí han llegado gente sin voluntad y hay gente con voluntad, ella tiene voluntad. Así que cualquier cosa... Con voluntad. Con voluntad. Claro, sí. Ella trabaja. Sobre todo aquella de efímero paso que tiene mucha voluntad. Sí, señor. Oiga, abramos el espacio de las menciones publicitarias. Pero encantado, ¿sabe usted?
todos sus bienes corporativos. Sí, señor. ¿Dónde los tiene asegurados? En Ecuatoriano Suiza. naturalmente. Porque desarrollar una empresa en cualquier ámbito de industria tiene sus riesgos y por eso es importante estar respaldado por una aseguradora como Ecuatoriano Suiza que protege los sueños y proyectos de los ecuatorianos. Ecuatoriano Suiza, 68 años respaldando sus sueños, abogado. Muy bien, oiga, y dése un vueltazo, vaya, averigüe. Ya me di yo, 20 ya fui. áreas comunales, amenities, teatro, para parrillada, para donde pueden a las mascotitas lavarlos. Bueno, tiene una cantidad de cosas importantes. Usted lo ha hecho bien, Ramiro. Descubra una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas comunales pensadas para consentirte. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios locales, comerciales y mucho más. Conoce más de este proyecto inmobiliario. Embárgate, entra a thehills.com. Repito, thehills.com. Un proyecto de Uribe Schwarcom. Nada más y nada menos. Qué bueno, cerramos el espacio de las menciones. Sabe que, oiga, póngase el Happy Birthday. Hoy día tenemos 2. Dígalo. Sabe que nuestro querido amigo y presidente del directorio Ban Ecuador, Mauricio Salén, su primo, ñaño. Primo querido. No es ñaño. Primo querido. Ya, mi primo, querido. su primo, Mauricio Salén. Póngale ahí el Happy Birthday. Sí, Y señora, no es- está Happy Verde, dale ahí. Y le pone 2, le pone el de Stevie Wonder y le puso el de los Beatles, qué belleza. Le puso Claro, excelente. Mauricio, que es mayor que nosotros algunos años. Mauricio. Algunos Él años. dice que no, pero sí luce muy mayor. Es el ¿no? retrato de Dorian Gray. Alan Gray, no, Y sabes que el otro cumpleaños de nuestra ex compañera de trabajo y hoy partner de televisión de Javier Segarra. Ay, Doménica Báez. Doménica Un abrazo Báez, para Doménica. Otro a Dominiquita. Feliz abrazo, cumpleaños. Un abrazo para ella. Ok, en todo caso, ahí están los cumpleañeros. Para Mauricio ya le hicimos relajo, su caballero. Y pues también un abrazo para mi tío, para su papá, que está recuperándose después de la operación, el reemplazo de hueso de cadera. Lo está haciendo bien. Y pues ahora, lo más importante ahí, aparte de la rehabilitación, es bajar de peso, ¿no? Claro. Eso es súper importante. Jaime que necesita que le cambien el hueso también. El parietal se la ¡Qué perverso usted! Para que ya no pelee tanto. Qué manera de pelear. Oye, Javier. qué discusión la que se mandó con el tema de la suite. Todos los días. Y bravísimo. Hasta Javier Segarra lo paró. Y la próxima semana que viene Don Jimmy. Don Jimmy ya está advertido que con Jaime es seguro bronca. Ya Exactamente. sabe. Oiga, y hablando de broncas, nada que ver. Ayer lo mandó a saludar. ¿Sabe quién? ¿Quién? El abogado Eduardo Vi Carminiani. una foto que estaba usted con un alfarista que lo vi ahí. Alfardista. Un alfardista y también lo El vi abogado con... Castro. Sí, un hombre alto. De pequeña estatura, pero de gran corazón. Estaba ahí, los vi, se han guachicoleado, creo que ustedes. Estábamos ahí en la terraza del club. Oiga, sabe que tiene que ir. Tiene que ir. Creo que es una de las vistas más bellas que tiene la ciudad. Oye, sácame curiosidad, ¿sigue fresca la noche? Sí. Sí, porque está haciendo calor, pero todavía las noches están. No, y hoy el amanecer también estaba muy fresco. Sí, está fresco, así. Sol radiante, pero un fresco bastante interesante. Sí. No para ponerse suéter, ¿no? No Usted que a veces parece a Joselito. Pero ¿sabes con lo que ese pasa, suéter? mi querido hermano? Que el tema mío, por hablar tanto en este negocio, es que tengo que cuidar la garganta. Claro. Porque a veces cuando hago programas de noche, si mañana tarde, entonces bueno. Oiga, pero una aclaración a la audiencia. Somos hermanos, no ñaños. Claro. Porque tenemos la misma mamá, doña Julia Señor. Rosa. O sea, la señora Julia Rosa me adoptó. Ustedes saben que yo me quedé huérfano de madre de muy tierna edad. Mi mamillita me acompañó hasta el 2013 y luego yo me sumí a su muerte en una tristeza. Y doña Julia Rosa, una mujer buena, una víctima de todos estos Cepeda, no de la señora Cepeda, que son unas damas, sino de todos estos diablos, del pastor, de los mellizos y de Ramiro, nos adoptó a Javier Segarra y a mí, y somos sus hijos. Y es una Así mujer es, entonces por maravillosa. eso somos hermanos. Hermano. No ñaño como usted con Mauricio Salén. No soy primo, por Ya, Dios, qué no, manera. tenerlo claro. Más feo, feo, feo.
Bien dicho, bien aclarado y no tengo nada que ver. Vino el señor Rorro ahora de mañana. Le puso la del Rorro también. Ayer le pusieron la del Rorro. Oiga, yo lo encontré abajo, buscando qué comer. Pues a esta hora le digo, te botas de la casa temprano, ven desayunado, pues. Es comiloncísimo. Sí. Qué barbaridad. Oiga, él le pone el sombrero. A él y a los niños Castro hay que llevarlos al buffet. Sí. Y al vago, pues también. Al vago también. Sí. Y también al prospecto. Al prospecto. Ya está tirando redes. Prospecto pero todo lo que pasa por aquí. Bueno, ayer de tarde, Ramiro, tuve 2 buenas entrevistas en el programa que comenzamos en Diálogo de Tarde con Luisa Delgadillo, Eduardo Mendoza Estrada, Mauricio Icaz. Relievo 2, la una con el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Estuvo muy bien con Germán Rodas. Oiga, le abro paréntesis, ¿se ha dado cuenta el parecido de don Germán Rodas al difunto arzobispo de Guayaquil, Juan Larraolín? Verdad es. Oiga, yo lo veo en televisión y es como ver a mi pastor. Qué belleza. parecido. Esa es la una. Ya. Y la otra, a don Ismael Quintana. Ahora lo vamos a entrevistar al doctor Ollarte. Lo llamaba en primera instancia, Ramiro, por la ley de comunicación, por lo que se había aprobado, e hizo un análisis. Pero en el camino hablamos de los 103 votos que no tienen, porque la gente ya estaba hablando de esa estabilización, no tienen nada que hacer. Si eso se da con el plan de gobierno, tendría que ir a una revocatoria. O sea, es todo un proceso de ganas de joder, ganas de jorobar. Dígalo con todas las letras. Sí, porque es con ganas de jorobar, nada más. Y nos metimos a hablar de algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la pregunta que el presidente ahora, después de algunos años, que es la reforma política, dice él que lo debe hacer hoy día, que no entiende qué asesores jurídicos tienen. Yo que siempre pienso en esas cosas mal, digo, esto no es exprofeso, ¿no? Porque Fabián Pozo es un hombre que sí sabe derecho. Entonces, para mí es alguna distracción. Pero esa distracción, si envía la pregunta, que es una pregunta al lugar, Ramiro, la hemos hablado tantas veces con ustedes, amigos. Los legisladores en segunda vuelta. Y hablar de un intermedio también se dice, ¿no? De volver al intermedio. Como era la Constitución del 78. Al 83, sí, efectivamente. Usted se acuerda, solo para recordarle a la audiencia, en la Constitución del 78 se elegían en 2 periodos. O sea, los diputados provinciales duraban 2 años y había elecciones intermedias. Y los diputados nacionales duraban 4 años. Entonces, a mediados de cada gobierno, ahí se producía un tirijala, porque la balanza se inclinaba siempre en contra del gobernante en turno. Y te daba la posibilidad, Ramiro, de hacer, que es algo que sí creo importante, gracias, algo importante de hacer, te daba la posibilidad de que hicieras un test o dieras un apoyo no a diputados, que la mayor parte no hacen nada y que son una vaina. Entonces, me explico, te daba la posibilidad de que tus votantes te reelijan si estabas haciendo un buen trabajo o te manden a la casa si lo estabas haciendo mal. Y otras aclaraciones de cómo funcionaba la Cámara Nacional de Representantes de aquella época. También sesionaba 2 veces al año por 60 días. No es que sesionaba todo el año. Sí, señor. Primera cosa, funcionaban las comisiones legislativas. Y la presidencia del Congreso, Cámara Nacional de Representantes, duraba 1 año. Hoy dura 2 años. Así es. Ya, entonces, para tener claro, eso permitió que en el año 78 sea presidente don Assad Bucarán. Sí, señor. Pero de ahí vino don Gary Esparza. Sí, señor. Cuando logró, sí, claro. Primero fue Don Buque, después fue Gary Esparza Fabián, te recuerdas muy bien, en efecto. Hoy el gobierno nacional emite un comunicado ayer que dice: el día de hoy la Asamblea Nacional, y me lo manda Bolo, a quien le mando un abrazo, ha dado muestras nuevamente de su desconexión completa con el país. En una resolución inconducente ha pretendido señalar ciertamente con el ánimo de obstaculizar y entorpecer el trabajo del gobierno un supuesto incumplimiento del Plan de Trabajo Nacional de Desarrollo presentado al Consejo Nacional Electoral. Les recordamos a las señores y señores asambleístas que es absurdo que se pretenda determinar dentro del primer año de gestión el incumplimiento de un plan que está a ejecutarse previsto en 4 años. Adicionalmente, es imposible que el presidente y sus delegados mencionen en el pleno de la Asamblea las 106 metas que contiene el plan, pero eso no significa que por ello
haya o se configure un incumplimiento de funciones. Termina diciendo, igualmente hacemos notar a los asambleístas que así como el artículo 130 de la Constitución de la República establece que por el supuesto incumplimiento del plazo nacional de desarrollo no es causal de destitución, lo aclaró bien claro Ismael Quintana ayer, la obstrucción sistemática de dicho plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional, artículo 148, por lo que no es recomendable que el Parlamento siga empeñado en dar esa impresión, pues aunque un gobierno democrático lo asuma con extrema paciencia, la ciudadanía no lo hará cuando le corresponda pronunciarse. Ese es el comunicado que envió el gobierno nacional respecto a eso. Mel Quintana, lo que pasó ayer con lo de la Corte Constitucional y su sentencia, Ramiro, dando la razón al veto mixto, lo habló, yo te lo voy a pasar. Porque yo se lo pasé ya. Sí, yo ya sí, se lo pasé el pero texto. Lo hizo extraordinariamente bien. No lo he leído, pero lo comentó ayer Eduardo con nosotros, dijo que es una pieza jurídica de extraordinaria realización. Absolutamente. Lo único que le preocupó, ya está Alberto Acosta con nosotros, lo único que le preocupó, ya vamos a hablar contigo, Alberto, en un instante, y que me parece diferente e inteligente, porque Quintana dice que todo está bien hecho, que lo único que le queda pendiente es el tema de la Defensoría del Pueblo, que no lo dejan aclarar, no está profundo. Y tú sabes que cuando no se lo dejas aclarado, a los que sabemos se meten por allí. Entonces, como esto va nuevamente a la Asamblea y después veto presidencial, tiene todavía 2 pasos más. Yeah. Me gustaría que algún momento, ahora vamos a hablar con Rafael Ollarte y conversemos del tema. Claro. Entramos, Ramiro, está Alberto Acosta, por favor siga usted, Burneo, quien saludamos a nuestro querido amigo. Alberto, ¿cómo le va? Por favor, confírmenos que nos escucha de manera adecuada. Alberto, buenos días. Se quedó frisada la imagen. No está frisado, parece que no nos escucha todavía. A ver, ahí estamos, Alberto, ¿nos está escuchando? Alberto, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días, ahora les escucho. Ah, perfecto, Alberto, ¿cómo le va? Todo muy bien, gracias. Bien. Un gusto estar con ustedes. De igual forma. A ver, cuando el gobierno se empeña en tener un presupuesto ordenado, su déficit controlado, sus arcas fiscales con el suficiente dinero, eso se llama estabilidad macroeconómica, la cual es una de las herramientas para una muy buena administración. Pero cuando para lograr este objetivo de tener las cifras en orden, se omiten acciones de gobierno, no de administración, como poner insumos en los hospitales, tener al día salarios, las ambulancias que estén funcionando, los patrulleros que estén arreglados, es como tener a una persona vestida elegantísima para una foto, estando raquítica por dentro. ¿Es una lectura correcta, Alberto Acosta? ¿Qué es lo que pasa en este esquema? Bueno, la realidad es que el gasto público no ha caído, como se quiere vender la idea, se dice que el gasto público se ha reducido significativamente. Lo que se ha reducido y la variable de ajuste desde que se acabó la bonanza desde 2014 ha sido la inversión pública, no el gasto corriente. El gasto corriente sigue expandiéndose año tras año, ese argumento que se quiere posicionar y se quiere decir es que este gobierno redujo el gasto y por eso no hay medicamentos y por eso la salud se cae a pedazos, porque este gobierno quiere reducir y ha reducido el gasto. No hay tal, eso no es verdad. Lo que hay es una cosa muy distinta que se llama un problema de gestión. Los recursos existen, pero hay una incapacidad para, por ejemplo, comprar medicamentos que llama la atención, es pavorosa. Desde el año pasado ya se sabía que había escasez de medicamentos y se hicieron varios procesos de emergencia para comprar medicamentos del año pasado que no lograron su objetivo, no lograron comprar los medicamentos. Y entonces el resultado, después de un año de ya haber hecho procesos de emergencia para comprar medicamentos, no hay medicamentos en los hospitales. Entonces, yo creo que más bien las causas de lo que estamos viviendo no es por la austeridad,
Ese es el argumento político que se quiere explicar, pero que no tiene ninguna acogida si uno ve las cifras en el gasto público, donde vemos que sí, ha habido una caída fuerte en la inversión pública. Esa fue la variable de ajuste sobre todo desde 2014, cuando se produjo esa caída en el precio del petróleo. Pero después, en adelante, vemos como el gasto corriente más bien es bastante estable, y lo que estamos viendo y lo que hay que corregir en este momento es la priorización del gasto, una mejor administración, una mayor calidad en el gasto y mayor transparencia en el gasto. El problema del Ecuador y el problema fiscal y el problema de los servicios públicos no es por falta de ingresos ni tampoco por falta de gastos, es porque se está gastando mal. Las arcas fiscales reciben cualquier cantidad de dinero, pero mucho de ese gasto se va en gastos inútiles que no le cambian la vida al ciudadano. Entonces necesitamos mejor gasto, priorizar el gasto lo importante, y necesitamos más transparencia en el gasto público. Mucho peor de lo que yo puedo decir. Primero, no hemos afinado el lápiz rojo en borrar del presupuesto aquello en lo que no debemos de gastar y por donde está haciendo agua el barco. Y segundo, un gobierno que se vendió como de excelente gestión y por lo menos lo demostró en la vacunación, y hoy por hoy creo que en los créditos que está dando a través de Ban Ecuador, que son los dos únicos rubros importantes y descollantes dentro de la gestión administrativa, en todo lo demás se queda de año. Definitivamente, y eso es lo preocupante. Uno dice, ¿cómo es posible que no haya una buena administración de los recursos? Porque el problema de los medicamentos en los hospitales, como menciono, para decir ese ejemplo, que es uno de los ejemplos más dramáticos, es un problema que ya se sabía desde el año pasado. El año pasado ya sabía que iba a haber una escasez de medicamentos. Ya lo advirtieron quienes estaban en el gremio, los especialistas en la materia decían, cuidado, todos los esfuerzos se han puesto en el COVID, y no se olviden que hay otras enfermedades, y que por el COVID no es que desaparecieron esas enfermedades, sino que la prioridad se enfocó en otro lado, en la pandemia, pero no se podía descuidar el resto de enfermedades, y fue precisamente eso lo que se hizo. Se descuidó el resto de enfermedades, no se compró los medicamentos cuando se debía, se hicieron procesos que fracasaron, como la compra en octubre del año pasado de medicamentos que fracasó, hubo otra emergencia y otro intento en diciembre que también fracasó, y estamos en este momento en medio de otra emergencia sanitaria tratando de abastecer a los hospitales que tienen una escasez de medicamentos gigantesca. Entonces, aquí yo creo que sí es un llamado de atención en donde lo que se necesita hacer es una mejor gestión de los recursos, y no echarle la culpa fácil, como le quieren echar tanto la oposición como el mismo gobierno, decir es la falta de recursos. No, señores, no es la falta de recursos, porque el gasto corriente ha continuado. Si me dicen para la inversión pública es otra cosa. Para la inversión sí ha habido una reducción importante, porque esa fue la variable de ajuste. La inversión subió demasiado durante la bonanza, de una manera insostenible, y la inversión pública sí se ha achicado, y para la inversión pública sí hay que buscar otros mecanismos. También existen mecanismos. Para la inversión pública tenemos que abrir la puerta a las concesiones, a las alianzas asociaciones público-privadas, es decir, a usar capitales privados para hacer esas obras de infraestructura pública. Es decir, también hay salidas para la inversión pública. Pero para el tema del gasto corriente, lo que necesitamos con urgencia es una mejor administración. Como mencionas, afilar el lápiz y poder identificar aquello que tenemos que tachar porque no le agrega valor al ciudadano, y aquello en donde tenemos que destinar más recursos y mejor calidad de ese gasto, que es en salud, educación y seguridad. 3 áreas en donde hay falencias pavorosas a nivel del Estado ecuatoriano. Alberto, entrevistamos al ministro de Economía, creo que fue en esta semana, ayer ya al ministro de Economía, y el punto fue el siguiente, que iban a hacer un plan piloto en unas pequeñas empresas públicas aplicando el presupuesto base cero. Esta conversación yo la tuve hace muchísimos años, unos 15 años siquiera, con mi difunto amigo Pablo Concha Ledergerber. Y dijo que era casi inevitable que para ordenar todo este esquema de país en cuanto a la administración correcta de los recursos y sincerar el gasto,
había que aplicar este presupuesto base cero. Y yo le pregunté al ministro de Economía en cuáles eran instituciones pilotos, y créeme que me nombró una de aire y del espacio, o sea, unas cosas en donde la muestra no va a ser muestra. ¿Tú crees que ha llegado el momento de que en el país se aplique el presupuesto base cero para ordenar de una vez por todas este desbarajuste en la administración de la cosa pública? Yo creo que sí es el momento que hay que tomar medidas mucho más fuertes, y lamentablemente yo he visto en este gobierno un continuismo, un gobierno que tiene miedo, que no toma medidas porque ¿qué dirán? ¿Qué opinarán las redes sociales? ¿Qué dirá la CONAIE? Hay que preguntarle a ISA, cuando lo que necesitamos en este momento son cambios de fondo, un giro de timón que no se está dando. Y en el tema fiscal, ese presupuesto base cero es precisamente ese giro de timón, que no va a gustar a muchos, porque hay que estar muy claros, muchísimos viven de la mamadera estatal y no quieren perder esas prebendas, esos contratos jugosos. Un presupuesto base cero implica, ¿qué es un presupuesto base cero? Para que la ciudadanía que nos escucha conozca, es un presupuesto en donde dice, no importa lo que gasté el año anterior no es la referencia. Vamos a evaluar y justificar cada uno de los gastos para el próximo presupuesto, para el próximo año. Si es que se justifica ese gasto, se hace; si no se justifica, ese gasto desaparece. Porque en la actualidad los presupuestos se hacen de otra manera. Los presupuestos se hacen llevando la inercia del año anterior. Se revisa cuánto se gastó el año anterior y se aplica un porcentaje de variación, un incremento normalmente. Eso es lo que hay que abandonar, porque esa inercia es lo que mantiene ese gasto de baja calidad, ese gasto que no prioriza en lo importante, seguir gastando en actividades inútiles. El anuncio del ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, me parece que es positivo, pero creo que necesita más valentía, ir más allá y decir, bueno, si este es un piloto, que este sea un piloto, pero ¿cuál es el cronograma? Para que de aquí, antes de que se acabe el gobierno, el Estado de manera completa haya entrado ya en una fase de presupuesto base cero. Entonces yo entiendo que se quiere hacer un piloto para poder aprender la metodología, hay que traer expertos internacionales al respecto, porque en el país no se ha hecho antes, y poder implementar los mecanismos, los procedimientos, pero con el objetivo de pasar de manera inmediata, escalonada, pero rápida, hacia un presupuesto base cero a nivel de todo el Estado. Ojalá que de aquí a 2 años ya tengamos la totalidad del Estado con un presupuesto base cero. Yo creo que lamentablemente hacia eso no va a ir, porque es ir el gobierno, para ir hacia un presupuesto base cero de manera integral, tendría que tener la voluntad y la fortaleza para enfrentar estos grupos de presión que viven de la mamadera estatal y que no van a perder tan fácilmente sus prebendas. Está clarísimo, Alberto. Y antes de darle paso a Eduardo, a mí me salta otra inquietud. El país va a necesitar financiamiento. Creo que un poco menos, porque ha logrado aliviar el peso de la deuda con China, le han bajado los intereses. Este año ha habido unos recursos extraordinarios que permiten mantener equilibrados ciertos indicadores macroeconómicos, pero igual se va a necesitar algo de financiamiento. Este financiamiento a través de deuda soberana va a tener un altísimo interés debido a nuestro riesgo país. ¿Qué interés le tocaría pagar al Ecuador en una deuda soberana para poder adquirir recursos para equilibrar lo que falta de completar para tener un equilibrio en el presupuesto general del Estado? Bueno, vemos que lamentablemente el riesgo país está por las nubes. El dato más reciente son 1.446 puntos. Eso significa que este momento, si es que fuese el Ecuador al mercado de capitales, tendría que pagar un interés entre el 19 y el 20%. En otras palabras, el mercado de capitales está cerrado para el Ecuador. Los inversionistas internacionales prevén un default en la deuda ecuatoriana y por eso no están dispuestos a prestarle al país. Eso hace que haya menos opciones para financiarse. El acuerdo con el Fondo Monetario se acaba este año. El Fondo Monetario nos presta en función de cupos y ya no hay mucha cabida para financiamiento adicional. Podemos siempre mantenernos en el cupo. Hay alguna opción de algún fondo extra que podríamos aplicar, pero ya algo marginal. Entonces ni el Fondo Monetario ni los multilaterales son una opción, porque ya hemos usado esa carta, ya hemos usado el cupo que nos pueden asignar. El mercado de capitales está cerrado
Y entonces la alternativa para un Estado que es adicto al endeudamiento, porque todavía tenemos, eso de que la casa esté en orden no es verdad, todavía tenemos un Estado adicto al endeudamiento, que para cerrar el presupuesto año tras año necesita financiamiento. La necesidad de financiamiento de este año inicialmente se estimó en 5.000 millones de dólares. Con los mejores precios del petróleo probablemente esto se reduzca a 4.000 millones, pero seguimos hablando de un faltante. Al Estado le faltan recursos para pasar el año, tiene que endeudarse. Y para el próximo año tendrá que buscar quien le preste. Entonces yo creo que, y especulo, que el gobierno intentará un acercamiento con China para que vuelva a ser prestamista del Ecuador. Porque las opciones de financiamiento del Ecuador lamentablemente nuevamente se han reducido, ya no tiene opciones y tendrá que ensayar nuevamente el financiamiento prendando más petróleo y acudiendo nuevamente a China. Dijiste algo que me dejó preocupado. A mí también, vamos a ver si conseguimos. Claro, que estamos abocados o ven nuestros inversionistas que el Ecuador podría estar abocado a un default. Y yo solo quiero recordar un hecho histórico y no estoy siendo pitonizo de nada, solo es un hecho histórico. Gobierno de Yamil Maguad del Ecuador entró en default, el superministro de Economía era nuestro actual presidente y renunció a esa cartera porque no estaba de acuerdo. Solo dejo la pelotita boteando. Bueno, hay que estar muy claros que el tema de la deuda y un posible default no es en el corto plazo, es en el mediano plazo, porque en la deuda comercial no hay pagos importantes, sino recién en 2025. Entonces ya quedará para el próximo gobierno, y ese es el riesgo, el miedo que tienen los mercados de capitales. Dicen, este gobierno no tiene problemas por el lado de la deuda porque no hay que hacer pagos importantes. Entonces no hay amortizaciones de capital, solo hay que pagar intereses y de montos muy reducidos hasta 2024. En 2025 el pago de intereses ya sube a 906 millones de dólares y en 2026 ya hay una primera amortización de capital en la deuda comercial. Entre intereses y capital en ese año tenemos que pagar casi 2.000 millones de dólares, 2026. Entonces el riesgo se configura porque en 2025 habrá un cambio de gobierno, es muy probable que venga un gobierno populista, de izquierda o de derecha, y que aparezca con la brillante idea de que la deuda no hay que pagar. Yo creo que los inversionistas están frente a ese escenario, y digo la brillante idea entre comillas, porque esa es la visión cortoplacista, el decir, bueno, usemos esa plata en el ciudadano, no paguemos deudas y gastemos en el ciudadano. Pero eso al final del día es una estrategia empobrecedora porque nos bloquea el financiamiento y el país para crecer necesita de financiamiento. Entonces el riesgo yo creo que es elevado a nivel de la deuda comercial porque coincide precisamente los tiempos políticos con el incremento de los pagos. Lo primero que va a sentir el nuevo gobierno que llegue en 2025 va a ser el que se incrementa el peso de la deuda. Y si es que, como es muy probable, terminamos los ecuatorianos eligiendo a un populista irresponsable, cortoplacista, nos saldrá con la novedad de que quiere no pagar las deudas para supuestamente beneficiarnos. Y yo creo que eso los inversionistas están muy claros y están muy atentos. Y eso es parte de esa preocupación. No tanto el corto plazo, que el corto plazo, por más difícil que sea, está solventado a nivel de la deuda comercial y de las cuentas fiscales, pero sí el mediano plazo donde puede haber cambios profundos y radicales que pueden terminar afectando en el pago de las deudas. Alberto, una vez más, buenos días. Dos preguntas, Ramiro ha hecho la mayoría y muy bien, y tus respuestas como siempre muy claras. Las mías tienen que ver concretamente con dos cosas. Se anunció que este año iban a estar dos TLC juntos. Se supone que el de China está hasta fin de año, y el de México, que lo habían anunciado con bombos y platillos en diferentes fechas, veo que se alarga. ¿Tú piensas que firmar estos dos TLC sea posible este mismo año o uno de los dos, mi querido amigo? Bueno, realmente eso no lo puedo decir. Lo que sí considero es que es importante que el Ecuador negocie bien los dos tratados. Ojalá que llegue a un acuerdo. Con México necesitamos encontrar un mecanismo para que entren los productos de estrella del Ecuador. Y en eso el Ecuador tiene que ser firme, tiene que continuar negociando hasta el final. Esto ya va a niveles políticos, ya no es de la mesa técnica de discusión, este es un tema político.
y el gobierno tiene que insistir que tiene que ingresar el camarón, tiene que ingresar el banano y que hay que solucionar los temas de origen por el lado de la pesca. Entonces no podemos aceptar esas restricciones para la pesca del origen del atún. Entonces, esperemos que se llegue a ese acuerdo a nivel político. Al final del día es un espaldarazo y la relación entre países no solamente es comercial, también incluye aristas políticas. Y ojalá que en miras de una relación mucho más amplia se encuentre el mecanismo para destrabar ese acuerdo comercial con México. Se podría dar en cualquier momento, podría suceder esta semana, como también podría no suceder este año, sino el próximo año. No se puede conocer qué va a suceder, pero sí esperemos que se logre ese acuerdo, como digo, de altísimo nivel, porque es la única manera de destrabar ese acuerdo. Con el lado de China, la negociación sigue avanzando. Esas negociaciones a veces pueden tomar tiempo. Lo importante es que esa negociación está avanzando y que tiene también todo el respaldo político. Más bien el tema con China, como digo, las relaciones son muy amplias y en el caso con China ha habido algunos temas importantes. Sí, señor. Se renegoció las entregas de crudo, liberando crudo para poder venderlo en el mercado spot, porque en su momento el endeudamiento desordenado del gobierno de Correa terminó entregando el 100% del crudo en un momento determinado en ventas a plazo a China. Eso tuvimos en algunos años. Ahora ya se ha logrado seguir liberando crudo, eso es muy positivo. También se ha renegociado la deuda, extendiendo los plazos, eso le da también un respiro a las cuentas fiscales, eso es positivo. Por el otro lado, China todos estos temas los hace a cambio de algo. Y le pidió a Ecuador que respalde su política de una sola China. En febrero el presidente Lasso firmó un acuerdo de entendimiento en donde respaldó oficialmente la política de una sola China y la posición de China sobre Taiwán. Hay que ver qué más está en el acuerdo, que tal vez no conocemos. Son acuerdos políticos, diplomáticos, ¿verdad? Ese es el Exactamente. Son acuerdos integrales. Sí. Y en los días recientes llamó la atención, desconozco si es parte del acuerdo o no, pero llamó la atención que en la Asamblea el oficialismo no apoye un informe que cuestionaba las falencias de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Llamó bastante la atención, no sabemos si es que es parte de un acuerdo con China o no, no debería serlo, porque ese tipo de cosas tienen que seguir los cursos de la institucionalidad, los cursos de la justicia, de la fiscalización política. Ojalá que no sea, pero podría ser que también forme parte de ese acuerdo integral. En todo caso, el tema de la relación con China tiene muchas aristas y ahora creo que cobra aún más importancia, no solamente por el tema del TLC, sino porque el Ecuador muy probablemente vaya a buscar financiamiento nuevamente con China. Perfectamente. Y la segunda y última pregunta para pasar a Lucía Jaramillo. Estamos en I99 en el diálogo conversando con Alberto Acosta. Ayer estuvo el ministro de Finanzas acá, antier estuvo el ministro de Gobierno y la ministra Brown de Educación. Entonces estamos hablando con un analista económico porque hay temas muy interesantes al respecto. Es una pregunta que quizás me vas a decir que es etérea, pero te la tengo que hacer. Yo veo cómo el gobierno ha ido arreglando muchas cosas. Lo de la negociación de China, la gente no lo ve. Bicicleteas una deuda y eso es interesante. Es como que tú tienes una cantidad, un valor que pagar todos los meses. Asumamos que pagas $2,000 y de pronto vienen y te dicen, ¿sabes qué? A 3 años no me vas a pagar más que los intereses. Entonces te va a dar respiro, te da alivio. Lo que tienes que prever es que en 3 años te va a tocar pagar. Lo que no puedes es vivir una vida loca en ese tiempo, sino prever. Entonces, cosas interesantes. Mi segunda pregunta, Alberto, tiene que ver, repito, a lo que mucha gente dice. No percibimos en la calle, no sentimos la reactivación. El ministro nos ha dado datos, viene cada 15 días, tiene muy buena comunicación, a diferencia del funesto Cueva. Este hombre se expresa, le paga sol, hace un buen trabajo, pero la gente percibe, y te hablo porque estoy representando estos momentos a toda la gente de a pie, que tú también representas y analizas. ¿Qué hacemos o qué crees tú que el gobierno debe hacer para que la gente entienda? Hemos prestado tantos millones, de 5,000 para abajo, para emprendedores en Banco Ecuador. O sea, tú ves cifras, pero la reactivación después del COVID no es tan fácil. Pero ¿cómo ayudamos a eso? ¿Qué hacemos, Alberto Acosta? Mira, lo que sucede es que la economía se está reactivando, es verdad, pero la reactivación es lenta, incluso comparando en estándares regionales. Al día de hoy todavía el PIB no ha vuelto a ser lo que fue pre-pandemia. No volvemos al nivel del PIB del 2018 o de 2019. Las ventas sí ya son superiores. Las ventas es otro concepto distinto al PIB.
pero a nivel del Producto Interno Bruto todavía no volvemos al nivel prepandemia. Y otro factor crítico es el empleo. Al día de hoy tenemos 650,000 empleos adecuados, menos de los que tuvimos en septiembre de 2014. Y comparo con septiembre de 2014 porque ese fue el fin de la bonanza, ese fue el punto cúspide, el mejor momento de una situación que era lamentablemente insostenible. Caen los precios del petróleo en 2014 y los empleos comienzan a destruirse. Entre 2014 y 2019 se destruyeron casi 500,000 empleos adecuados. Después vino la pandemia y se produjo una destrucción adicional de empleos. Y al día de hoy tenemos 650,000 empleos adecuados menos de los que teníamos en 2014. Eso significa que al día de hoy apenas 3 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa tienen un empleo adecuado, mientras que en 2014 eran 5 de cada 10. La mitad tenía un empleo adecuado. Ahora, menos de la tercera parte tiene un empleo adecuado. Entonces, eso demuestra que si bien las ventas están subiendo, hay un desafío importante por el lado del empleo. ¿Qué hacer? Necesitamos que la producción crezca más rápido. No es suficiente, se está reactivando, sí, las ventas han subido, sí, pero no es suficiente, necesitamos crecer más rápido. ¿Cómo lograr crecer más rápido? A través de más inversión. Por eso es que es tan importante, yo le tengo mucha expectativa a la discusión que están haciendo en la Asamblea en este momento, el gobierno con la Asamblea, para llegar a un acuerdo por la ley de inversiones. Eso es una luz de esperanza, el que puedan conversar, que se deje de lado los bloqueos y pasen a la conversación. Es positivo, porque el país necesita reformas estructurales para impulsar la inversión. ¿Qué se debería hacer? Primero, una guerra al trámite. Simplificar la vida de los emprendedores. Eso no se ha hecho. Eso no requiere de la Asamblea y no se ha hecho. Segundo, necesitamos seguir abriendo mercados. Eso toma tiempo, pero hay que seguirlo haciendo. Estamos hablando de los TLC, ¿verdad? Estamos hablando de los TLC, de los tratados, ¿verdad? Exactamente. No dejarlo, ya. No dejarlo, porque es lamentable que, por ejemplo, Ecuador no sea una plataforma, es un país pequeño y no es atractivo para invertir porque no puede acceder de manera preferencial a mercados tan importantes como Estados Unidos. En cambio, quien invierte en Colombia o invierte en Perú, sí puede producir para atender a Estados Unidos. Entonces estamos en una desventaja frente a los países vecinos y es una desventaja para la inversión. Okay. Tercero, necesitamos seguir abriendo el mercado financiero. Tenemos que liberar el flujo de capitales y abrir a la competencia bancaria internacional, que ingresen más capitales. Los dólares no están en el Ecuador. Olvidémonos de ese cuento de la salida de divisas, eliminemos el impuesto a salida de divisas de manera radical y entendamos que los dólares están fuera del Ecuador y que lo que la política pública debe buscar atraerlos, no evitar que salgan, porque aquí no están afuera. Entonces, eso nos permitiría también darnos más competitividad por el lado financiero. Cuarto, una ley laboral moderna en base a las mejores prácticas internacionales. Y quinto, una legislación también tributaria competitiva. Tenemos que tratar bien a la inversión para que la inversión diga, al Ecuador hay que ir. Es un lugar atractivo para invertir, es un lugar competitivo. Y no hay cómo olvidar que todo esto se suma a un tema institucional, a un tema jurídico de un Estado de Derecho, una justicia independiente, que son temas un poco más complejos. Sí, señor. Sigue Lucía Jaramillo con Alberto Castro Borneo. Buenos días, Lucía. ¿Cómo le va? Gracias, abogado Mendoza. ¿Cómo le va, economista Borneo? Vamos a hablar, y justamente referente a lo que usted mencionó, el riesgo país del Ecuador llegó a 1.726 puntos, es decir, 1.000 puntos por encima de lo que tenía al inicio este gobierno, y esto se debe a varios factores que usted ya ha mencionado: la ingobernabilidad, las exigencias del sector indígena también, y otros factores que lamentablemente han hecho que el riesgo país llegue a donde está hasta el momento. ¿Qué significa esto a nivel internacional, o cómo nos ven otros países con referente a este tema? Bueno, lo que significa es que el Ecuador sigue siendo visto como un mal pagador, y eso lamentablemente es un récord que lo hemos ganado con mucho esfuerzo, porque hemos repetido una y otra vez no pagar nuestras deudas. Buena la ironía. Las últimas veces que se declaró la moratoria fue en 2008. Rafael Correa declaró una moratoria cuando sí teníamos recursos, porque iniciaba la bonanza petrolera. Había los recursos para pagar la deuda, pero por motivos ideológicos decidió no pagar la deuda, porque dijo, así me ahorro 2.300 millones de dólares. Sonaba muy astuto, pero ese es el problema de este tipo de gobiernos irresponsables, cortoplacistas. Solo midieron el corto plazo. No se dieron cuenta que estas políticas hay que evaluarlas en el largo plazo. ¿Y cuánto pagamos de intereses extras por culpa de esa medida? Esos 2.300 millones de dólares que supuestamente se ahorró con esa moratoria de la deuda,
lo pagamos con creces vía intereses más altos en todos los años siguientes. Entonces son esas políticas cortoplacistas que nos hacen daño. Y la última moratoria fue cuando se renegoció la deuda en 2020, la deuda comercial que se había dado de una manera desordenada y no teníamos cómo pagar. Entonces se renegoció esa deuda para darle mejores plazos. Ese carácter crediticio pobre del país nos pesa. Y nos pesa porque tenemos de manera persistente un riesgo país más alto que países vecinos. ¿Y por qué debe importarnos? Porque al tener un riesgo país más alto, por ejemplo, si el Ecuador va al mercado de capitales de este momento, tiene que pagar un 20, un 18%, mientras que, es elevadísimo. si es que va a Colombia, Colombia tiene que pagar un 5, 6%, y si va a Perú tiene que pagar un 4%. Wow, es entonces la diferencia, al mal pagador se le cobra caro. Así es, son las 8 de la mañana con 44 minutos, estamos dialogando con el analista económico Alberto Acosta Burneo. Solo para culminar, ayer hablábamos con el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, que estuvo aquí presente en la radio, sobre la posibilidad de incluir una pregunta en el referéndum, en la consulta popular que va a hacer el gobierno. Recordemos que son 8, pero hay la posibilidad de incluir una y en esa se trata sobre impulsar el trabajo por horas. ¿Qué te parecería a ti, Alberto, que regrese el trabajo por horas? Recordemos que nuestra Constitución la prohíbe, la Constitución del 2008. Entonces, ¿cuál es la posibilidad, cómo tú lo ves, positivo o tal vez no, el trabajo por horas? Cuando recordemos que 3 de cada 10 ecuatorianos hoy en día solo tienen un trabajo pleno, que es decir, que por lo menos llegan al salario básico. Mira, en el Ecuador hay quienes se escandalizan por el trabajo por horas, pero generalmente tienden a ser los mismos que arriesgan sus vidas incluso por emigrar a países donde se trabaja por horas, como es Estados Unidos, y donde es una opción laboral absolutamente común. ¿Por qué allá sí se acepta y por qué acá no? Esa es la respuesta. Hay algunos temas, yo creo que hay preguntas que le faltan a esta consulta, porque hay algunas cosas que en la Constitución lamentablemente son errores de la Constitución. Primero, en agricultura, voy a decir muy rápidamente algunos. Sí, en agricultura, prohibimos el uso de semillas transgénicas, pero porque supuestamente son muy malas para la salud, pero permitimos que se importen. A esto debe haber sido algún importador probablemente de semillas que metió la mano en esa Constitución, porque está abierta, la importación es libre, pero para consumir, pero los agricultores no pueden sembrar transgénicos en el Ecuador. Eso nos quita competitividad en cantidad de sectores, de productos agrícolas. Okay. Segundo, tenemos una limitación a los arbitrajes internacionales. Entonces queremos obligar a los inversionistas internacionales a confiar en una justicia en la que ni nosotros mismos confiamos. Entonces eso también tiene que cambiar en la Constitución, y deberíamos preguntar para poder cambiar, porque estamos frente a una situación que no permite incentivar la inversión. Entonces, esos son temas que deben cambiarse en la Constitución de manera urgente para poder incentivar inversiones, para poder generar empleo y para poder devolverle competitividad a la producción ecuatoriana. Claro. Y a la final, ese es el objetivo hoy en día, ¿no? Tras una pandemia que lamentablemente causó mucho, incrementó el desempleo, lo que hoy más se necesita en el Ecuador es la generación de empleo. Así es. Querido amigo, agradecerte tu gentileza y tu amabilidad. Hemos topado varios temas, hemos hecho un paneo, pero había que hacerlo, sobre todo que ha estado el ministro de Finanzas tan activo, ha estado aquí varias veces y estuvo el ministro de la Política, la ministra de Educación, mañana va a estar la ministra de Vivienda. Entonces, un poquito era aterrizar con analistas, como lo hicimos con Luisa Delgadillo en la tarde, en cambio, en el tema jurídico, en el de la Corte Constitucional, con la Ley de Comunicación, con los 103 votos y otras cosas, para que los analistas nos ayuden a aclarar el tema. Muchas gracias, querido Alberto. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Chao, Alberto. Un excelente día. Solo le recuerdo algo. Si bien es cierto, el ministro de Economía dijo que eso era posible, el ministro del Interior, el ministro del Gobierno dijo que